Martín Heidegger. Doctrina de la verdad según Platón. En forma de proposiciones suelen expresarse los conocimientos de las ciencias y ofrecerlos al hombre cual adquisiciones aprovechables para su uso y gasto. La doctrina de un pensador es, por el contrario, lo inexpresado en sus expresiones. Y lo inexpresado se ofrece al hombre, precisamente para que, en gracia de ello, use y gaste su ser. Mas si quisiéramos llegar a experimentar, por de pronto, y saber más adelante lo inexpresado por un pensador, sea lo inexpresado de la clase que fuere, no tendremos más remedio que darnos a repensar lo que expresado dejó. Cumplir debidamente tal exigencia respecto de Platón, equivaldría a exponer en su interdependencia todos sus diálogos. Dejémoslo por imposible. Otro camino habrá de ser el que nos conduzca a lo inexpresado en el pensamiento de Platón. Lo que en él se queda inexpresado, es nada menos que un viraje en la esencia de la verdad. Que, en efecto, tal viraje haya tenido lugar, en qué consista, qué es lo que se fundamente mediante tal cambio de la esencia de la verdad, una explicación del símil de la caverna lo declarará. Con la exposición del símil de la caverna da comienzo el libro BTT del diálogo sobre la esencia de la vox signoquia BTT, 514a, 2, 517a7. El símil nos narra una historia. La narración se desarrolla a lo largo de un diálogo entre Sócrates y Glaucón. Sócrates cuenta la historia en Glaucón, presenciamos el gradual despertar de la admiración. En paréntesis va lo que la traducción adjunta desborda al texto griego. Imagínate unos hombres en mansión subterránea y cavernosa. Hacia arriba, vuelta hacia la luz del día, da una entrada en la que confluye la caverna entera, encadenados de piernas y nuca, allí están desde niños los hombres, y allí tienen que quedarse y mirar tan solo hacia el frente, que las cadenas les imposibilitan volver la cabeza. Mas dales luz, fuego encendido, desde lejos, desde arriba, por la espalda. Entre tal fuego y los cautivos así que a sus espaldas corre por arriba, un camino, a lo largo del cual he aquí que se extiende un pequeño muro, semejante a esas pantallas que los ilusionistas despliegan ante los hombres para sobre ellas mostrar sus portentos. Lo veo, dijo. Pues bien ve como a lo largo de este muro desfilan hombres, llevando toda clase de cosas, que sobresalen del muro, figuras de hombres y otros animales, en piedra, en madera, toda especie, en fin, de artefactos. De los que tales cosas transportan, unos como es verosímil, hablan sobre ellas. Otros desfilan callados. Extraordinario símil, por cierto. Y extraordinarios cautivos. Semejantes con todo a nosotros, añadí yo. ¿Por qué crees que los tales hayan visto, desde el principio, de sí y de los demás, otra cosa sino las sombras que constantemente proyecta el fuego hacia el fondo frontero de la cueva? ¿Cómo no? Dijo, si por necesidad tienen las cabezas inmóviles de por vida. ¿Mas qué verán de las cosas que desfilan a sus espaldas? ¿No verán eso mismo, a saber, sombras? Así es en realidad. Si, pues, pudieran hablar entre sí, ¿no crees que tendrían por seres lo que están viendo? Sin remedio. Pero y que si tal prisión devolviera eco desde la pared frontera a la que continúa y solamente están mirando. Cuando uno de los que desfilan diera una voz, ¿no crees que pensarían venir tales voces de las sombras que pasan? Así lo creo, por Júpiter, dijo. Y tales cautivos, añadí yo, no tomarían sin remedio por lo desencubierto las sombras de tales enseres. Gran necesidad. Considera, pues, continué yo, cuál fuere la natural solución y cura de tales cadenas y de tal insensatez, si a tales cautivos sucediera lo siguiente en caso de que se desatara uno de ellos y se lo forzara de golpe a levantarse y dar la vuelta a su cuello, caminar y mirar hacia la luz, todo ello le causaría dolor, y no podría distinguir, por deslumbramiento, aquellas mismas cosas cuyas sombras vio. ¿Qué piensas respondería, si alguien le dijera que lo que antes vio era cosa de nada? Que ahora, por el contrario, está más cerca del ser, de manera que, vuelto como está ahora hacia las cosas de más ser, verá más correctamente. Y si alguien le mostrara entonces cosa por cosa de las que desfilaban, y se le forzara a responder a la pregunta que es cada una de ellas, ¿no crees que se desconcertaría y aún llegaría a pensar que lo anteriormente visto con sus propios ojos estaba más desencubierto que lo que ahora otro le muestra?
Enteramente de acuerdo, dijo. ¿Y qué si alguien le forzara a mirar hacia la luz misma del fuego? No le dolerían los ojos y, volviéndose, huiría hacia las cosas que pudo ver con sus propias fuerzas, reconociendo que son ellas, en realidad, las que le resultan sin más visibles, y más claras que las que se le están de presente mostrando. Así es, dijo él. Mas sí, añadí yo, a uno de los libertados de cadenas se lo arrastrará por la fuerza a lo largo de la escarpada y pronunciada subida, y no se le soltará hasta sacarlo a la luz del sol, ¿no es verdad que el así arrastrado se lamentaría y lo llevaría mal, y, llegado a la luz, inundándosele los ojos de su claridad, no podría ver nada de lo que se le está diciendo serlo desencubierto? No podría, dijo, al menos de golpe. Necesitaría, pues, acostumbrarse, según pienso, si ha de llegar a ver lo que está arriba fuera de la cueva, a la luz del sol. Y para adquirir tal costumbre comenzaría por mirar, como más fácil, las siluetas de las cosas, y después las imágenes de hombres y demás cosas que en las aguas se reflejan. Por fin las cosas mismas lo ente, en lugar de débiles reflejos. Partiendo de este dominio podrá muy bien llegar a contemplar lo que hay en el cielo, y aun el cielo mismo por la noche, dirigiendo la mirada hacia la luz de los astros y de la luna, más fácilmente que dirigiéndola durante el día al sol y su luz. Ciertamente. Por fin, podrá hasta mirar al sol, y no sus reflejos en las aguas o en otra parte, sino al en cuanto tal y en su propia región, y ver así cuál es. Por necesidad, dijo. Después de lo cual, resumiéndose lo pasado, tal vez se dijera a sí mismo el sol es el que dispensa las estaciones del año, y aun los años. Este es el que impera sobre todo lo que hay en el dominio visible, bajo la luz del sol. Y de todo lo que ven los que en la caverna moran, es él en alguna manera causa. Es claro, dijo él, que a esto al sol, y a lo que a su luz está llegará tal liberto, después de haber pasado por aquello lo que es tan solo reflejo y sombras. Pues bien recordándose de su primera morada y del saber que allí rige, y de sus compañeros de cautiverio, ¿no crees que se daría por dichoso del cambio que le ha acontecido y se compadecería de los otros? Y mucho. Y si hubiera honores y premios establecidos entre los hombres en aquel lugar en la caverna para quien más agudamente distinguiera lo que ante los ojos desfilaba lo que cada día pasa y recordara mejor qué es lo que suele presentarse antes, que después, cuáles debes, y pudiera, por todo ello, adivinar lo que va a venir, ¿crees que sentiría deseos y celos el libertado de la caverna de los honrados y poderosos entre ellos, o no querría, más bien, de veras, que le pasara lo de Homero servir de por vida y por salario a varón sin bienes, y sufrir cualquier cosa antes que compartir las opiniones válidas en la caverna y vivir tal vida humana? Creo, respondió él, que, en realidad, preferiría pasar todo antes que vivir de tal manera la de la caverna. Pues, para mientes en estotro, añadí yo. Si el así libertado de la caverna descendiera de nuevo a ella, y se sentara en el mismo asiento, ¿no se le inundarían los ojos de tinieblas, si de golpe pasara del sol? Seguramente, dijo. Y si tuviera que departir, con conocimiento de causa, ante los cautivos permanentes acerca de las sombras, mientras sus ojos están aún embotados e inadaptados, y no sería, por cierto, corto el tiempo necesario para acostumbrarlos, no les daría que reír, y no le dirían que de su ascensión no ha sacado sino volver a la cueva con los ojos estropeados, y que no vale la pena intentar tal peregrinación. Y al que intentara desatarlos y hacerles subir, si pudieran echarle mano y matarlo no lo matarían de veras. Seguramente, dijo. ¿Cuál es el significado de esta historia? Platón mismo nos da la respuesta, porque a la narración sigue inmediatamente la explicación 517 a 8 hasta 518 de 7. La mansión cavernoide, imágenes de ese bien asentado dominio que, al dar una mirada en redondo, por la vista se nos muestra. El fuego en la cueva, que sobre tales cavernícolas arde, es imagen del sol. La bóveda de la caverna representa la del cielo. Bajo tal bóveda, consignados a la tierra y presos en ella, viven los hombres. Lo que aquí los rodea, lo que les va y se juegan, es lo real. Esto es, lo que está haciendo. En tal cavernoide morada se sienten como en mundo, y cual en casa. Y en ella encuentran lo de confianza.
Las cosas mencionadas en el símil, las que, una vez fuera de la cueva lleguen a hacerse visibles, son, por el contrario, imagen de aquello en que consiste lo propiamente ser de los entes. Lo cual es, según Platón, aquello por lo que y en lo cual un ente se muestra con el aspecto que le es propio. Mas tal aspecto no lo toma Platón por simple aspecto. El aspecto conserva para Platón algo de un cierto salir de, en virtud del cual cada cosa se presenta. Ateniéndose a su aspecto, es como un ente se muestra en su ser. Aspecto se dice en griego iok, o loeok. Las cosas que están fuera de la caverna, a la luz del día, donde hay campo visual libre para todas, representan visiblemente, en el símil, las ideas. Si según Platón, no tuviera el hombre a la vista ideas, esto es un aspecto peculiar en cada cosa, vivientes, hombres, números, dioses, no podría jamás percibir esto o aquello como casa, hombre o Dios. Suele pensar el hombre que es esta casa o aquel árbol lo que precisa y directamente ve, y así de los demás seres. Mas de primeras y de ordinario no presiente el hombre que todo lo que pasa, natural y corrientemente, por ser a sus ojos lo real, lo está viendo, siempre y únicamente, a la luz de ideas. Lo que pretende pasar por lo propia y solamente real, lo sin más visible, audible, previsible, calculable, se queda, según Platón, siempre y únicamente en silueta de las ideas, y, por tanto, en sombras. Tales realidades inmediatas, y, con todo, umbrátiles, es todo lo que a diario tiene el hombre en su puño. Vive en prisión. A sus espaldas, todas las ideas. Y justamente porque no cae en cuenta de que es prisión donde se halla, toma tal campo de acción diaria, bajo la bóveda celeste, por campo adecuado a la experiencia y al juicio, que son los que, exclusivamente, fijan a todas las cosas y relaciones su medida, y a enderezos y aderezos la regla. Imaginemos, pues, al hombre según este símil dentro aún de la cueva. Si tuviera que mirar de golpe el fuego que a sus espaldas arde, y cuyo resplandor produce las siluetas de las cosas trajinadas, experimentaría por de pronto tal desacostumbrada inversión de la mirada como perturbación de su comportamiento ordinario y de su corriente modo de pensar. Y aún rechazaría la simple sugerencia de tomar, dentro aún de la cueva, tan extraña actitud, puesto que cree estar, dentro de la cueva, en plena e inequívoca posesión de lo real. Tal hombre de la caverna, empecinado en su manera de ver, no puede ni siquiera presentir la posibilidad de que lo real para él no pase de ser lo umbrátil. Porque como pudiera saber de sombras, cuando ni siquiera quiere conocer el fuego de la caverna y su luz, y eso que tal fuego es solo artificial, y, por consiguiente, debiera serle ya familiar, la luz del sol, fuera de la caverna, por el contrario, no es preparado humano. En su claridad las cosas hechas y las derechas presentes se muestran sin intermediarios, sin necesidad de presentarse en silueta. Las cosas que a sí mismas se muestran son, según el símil, imagen de las ideas. Mientras que el sol pasa por ser, según el símil, imagen de aquello que hace visibles todas las ideas. Es el sol imagen de la idea de todas las ideas. Esta idea de todas las ideas recibe en Platón el nombre de Tofayadofioe, lo que literalmente, y por eso mismo mal comprendidamente, se traduce por la idea del bien. Las correspondencias enumeradas, siguiendo al símil, entre las sombras y la realidad de la diaria experiencia, entre el resplandor del fuego cavernícola y la claridad que baña lo real corriente e inmediato, entre las cosas fuera de la caverna y las ideas, entre el sol y la idea suprema, no agotan el contenido del símil. Porque el símil narra sucesos, y no se refiere tan solo a la estancia y posiciones del hombre dentro y fuera de la cueva. Los sucesos a que se refiere son, por el contrario, salida de la caverna a la luz del día, y, vuelta, desde esta última, a la cueva. ¿Qué es lo que acontece en tales pasos? ¿Qué es lo que hace posibles tales acontecimientos? ¿De dónde sacan su necesidad? ¿Qué nos va en tales tránsitos? El tránsito de la caverna a la luz del día, la vuelta a la caverna, imponen, en cada caso, una inversión de hábito en los ojos de oscuridad a claridad, de claridad a oscuridad. Mas en cada caso también, aunque por encontrados motivos, andan los ojos desconcertados doblemente desconcertados, y, por doble motivo, se hallan los ojos 518 a 2.
lo cual significa el hombre, o bien puede llegar, a partir de un estado de inciencia, apenas notado, a donde se le muestre de manera más esencial el ser, aunque haya comenzado por no estar a la altura de lo esencial, o bien puede el hombre caer de una posición de saber esencial, y quedar preso en el engañoso dominio de la realidad corriente, sin poder reconocer ya, con todo, como real lo que en tal dominio es usual y usado. Y al modo que el ojo corporal tienen que acostumbrarse, larga y progresivamente, sea a la claridad, bien a la oscuridad, así también el alma, con paciencia y conveniente procesión de pasos, ha de habituarse a los dominios del ser, al que está expuesta. Tal habituación exige, sin embargo, que, ante todo, se vuelva el alma entera hacia la dirección fundamental de su aspiración, a la manera que el ojo, no puede mirar rectamente y hacia cualquiera dirección si, primero, no ha comenzado el cuerpo en bloque, estar vuelto hacia el correspondiente lugar. Mas ¿por qué tal hacerse a los correspondientes dominios tiene que ser lento y continuo? Porque semejante viraje afecta al ser íntegro del hombre. Y por lo tanto, se verifica cumplidamente solo en el fondo de su esencia. Lo cual significa que el enfoque adecuado, resultante de tal viraje, tiene que desarrollarse, partiendo de una relación, soporte previo de la esencia del hombre, hasta llegar a comportamiento firmemente asegurado. Tal habituación y rehabituación de la esencia del hombre al campo a que está, según los casos, consignado, constituye la esencia de lo que Platón llama troeiok. La palabra paideia no admite traducción. Paideia significa, de atenernos a la definición esencial dada por Platón mismo, nepisigus erothrpige dirigir la reversión del hombre entero a su esencia. La nooeio que es, por consiguiente, un tránsito. Y precisamente el que va de la anayevoía a la troeiok. Y en virtud de este su carácter de tránsito, la nooeiok quedará para siempre vinculada a la anoeixriok. Aunque no perfectamente, si cuando menos a primera vista, la palabra nooeiok se corresponde con la alemana de Bildung educación, formación. Es preciso, con todo, comenzar por devolver a esta palabra su originaria fuerza nominativa, y olvidar las desviaciones que su significado padeció a finales del siglo XIX. Bildung formación, educación tiene doble significado. Formación es, por de pronto, un formar, en el sentido de progresiva grabación. Tal formar, sin embargo, forma graba justamente con la vista puesta y ajustada previamente a un modelo regulador que, por eso, se llama dechado, preforma vorbil. Formación es, a la una, grabar y dirigir según una forma vid. Lo inverso a nooeiok es anoeiok el no estar en forma. En tal estado no ha llegado a ponerse en marcha el desarrollo de la actitud fundamental, ni a prefijarse ese anteproyecto o preforma que debe hacer de dechado. La potencia clarificante del símil de la caverna se concentra en volver visible y hacer visible la esencia de la nooeiok mediante la intuibilidad de la historia narrada. Platón quiere, a la vez, por contraposición, mostrarnos que la esencia de la nooeiok no consiste en volcar simplemente conocimientos en un alma desprevenida, como en vacío y abstractamente apartado receptáculo. La genuina formación capta y transforma, por el contrario, el alma misma, y del todo, transponiendo, primero, al hombre a su puesto esencial, y habituándolo a él. Que en el símil de la caverna se trate de poner en imagen la esencia de la nooeiok nos lo dice sobradamente la sentencia con que Platón inicia la narración, en el comienzo del libro séptimo. Según esto hazte con una idea, sirviéndote de lo que voy a referir a continuación, de la esencia tanto de la formación, como de su falta, que ambas cosas por cierto conexas afectan, en el fondo, al ser mismo del hombre. El símil de la caverna da forma intuible, según la inequívoca exposición de Platón, a la esencia de la formación. Por el contrario, la interpretación del símil que ahora vamos a emprender tiene que encaminarnos hacia la doctrina platónica de la verdad. Mas, con ello, no recargaremos el símil con algo extraño. Tal interpretación amenaza con degenerar en inversión violenta del significado. Así podrá parecer hasta que quede bien firme la convicción de que el pensamiento de Platón se haya sometido él mismo al cambio de la esencia de la verdad, cambio que hace de ley inexpresada respecto de lo que el pensador expresamente dice. A tenor de una exposición, imprescindible en vistas a futuras necesidades, no tan solo da el símil forma sensible a la esencia de formación. Abre, además, la mirada hacia un cambio de la esencia de la verdad.
Mas en tal caso, si el símil puede poner de manifiesto ambas cosas, no será porque entre formación y verdad se da relación esencial. En realidad de verdad se da tal relación. Y consiste en que la esencia de la verdad y el modo de cambiarse son los que comienzan por hacer posible, en su contextura fundamental, la formación. ¿Qué es, pues, lo que pone originaria y esencial unidad entre formación y verdad? Paideia indica esa inversión del hombre entero, en virtud de la cual adquiere el hábito de trasladarse del campo de lo que sin más se le viene a las manos, a los dominios en que se pone de manifiesto el ser mismo. Tal traslado resulta posible, únicamente si todo lo hasta entonces patente y el modo como se hace tal al hombre se alteran. Tienen, pues, que cambiarse tanto lo desencubierto como la manera del desencubrimiento. Desencubrimiento se dice en griego apxeroeia, palabra que suele traducirse por verdad. Y verdad significa, para el pensamiento occidental, desde hace ya larguísimo tiempo, concordancia de la representación pensante con la cosa ad aequatio intellectus et rei. No nos contentemos, sin embargo, con traducir, solo palabreramente, las palabras de novoei o kiaxeroei. Intentemos, más bien, repensar, partiendo del saber griego, la esencia concreta que tales palabras mientan. Y veremos que coinciden inmediatamente formación y verdad en unidad esencial. Si se tima en serio el núcleo esencial de lo que la palabra adjveyoj mienta, surgirá sin más la cuestión a partir de qué determina Platón la esencia de desencubrimiento. La respuesta a esta pregunta nos remitirá, sin más, al contenido propio del símil de la caverna, poniendo a la vez de manifiesto que tal símil trata de la esencia de la verdad, y cómo lo hace. Lo desencubierto y su desencubrimiento indican lo que está haciéndose presente y patente de continuo en los dominios de la posada del hombre. Pues bien, el símil nos narra una historia de tránsitos de una osada a otra. Y desde este punto de vista tal historia comienza organizándose en una sucesión de 4 posadas, según peculiar gradación, ascendente y descendente. Las diferencias de posadas y gradaciones de tránsitos se fundan en la diversidad de lo verdadero, A00SH, que en cada caso de la norma, y en la diversidad del tipo de verdad que, a su vez, domine. Así que, en cada grado, lo verdadero, A00SH, lo desencubierto, habrá de concebirse y denominarse de peculiar manera. En el primer grado viven los hombres arrojados en la caverna, y cautivos de lo que sin más se les presente. La descripción de tal posada se cierra con la expresa sentencia: tales cautivos tendrían, sin remedio, las sombras de los enseres por lo desencubierto. En segundo grado nos refiere su liberación de cadena. Los cautivos quedan entonces de alguna manera, libres, mas encerrados todavía en la caverna. Pueden, sin duda, mirar en todas direcciones. Abierta tienen la posibilidad de ver en sí mismas las cosas que antes desfilaban a sus espaldas. Y los que hasta hace poco solo podían ver sombras, se acercan entonces un poco más al ser. Las cosas mismas presentan, sin duda, al resplandor del fuego artificial de la caverna, su propio aspecto. Y no se hallan ocultas por sus sombras. Mientras que, cuando se ofrecían en sombras, eran estas las que cautivaban la mirada, y se sustituían a las cosas mismas. Mas, apenas libertada la vista del cautiverio de las sombras, el hombre, así libertado, recobrará la posibilidad de llegar a los dominios de lo que es más verdadero, más desencubierto. 515 D6. Y, con todo, ha de decirse del así libertado, que tiene lo anteriormente visto lo sin más visto, las sombras por más patente que lo que ahora se le muestra lo que otros le muestran. ¿Por qué? El resplandor del fuego, al que no están hechos aún sus ojos, deslumbra al libertado. Tal deslumbramiento le impide ver el fuego en sí mismo, y percibir cómo su resplandor hace que resplandezcan las cosas, y lleguen así a estar esplendentes. No puede por esto el deslumbrado comprender que lo anteriormente visto no pasaba de ser sombra que las cosas daban bajo el resplandor precisamente de este fuego. Sin duda que el libertado ve algo, que no es sombra, mas lo ve todo con original confusión. Comparadas con ella, las sombras vistas a la luz del fuego, no visto ni conocido en sí mismo, ostentan perfiles definidos. Así que tal apariencial consistencia de las sombras tiene que hacérsele al libertado más desencubierta, porque le resulta también lo inconfundiblemente visible.
Por esto, al final de la descripción del segundo grado, vuelve la palabra A0EA, solo que en comparativo a A00EG, más desencubierto. La verdad, propiamente tal, se ofrece en las sombras, ya que, hasta el hombre desencadenado se equivoca en el señalamiento y valoración de lo verdadero, porque le falta el presupuesto para la valoración, que es la libertad. Estar desencadenado es, sin duda, una liberación. Con todo, quedar suelto no constituye la verdadera libertad. Esta se alcanza, por vez primera, en el tercer grado. Al desencadenado se lo saca de la cueva. Se lo pone en campo libre. Aquí todo está, patentemente, a plena luz del día. El aspecto de lo que las cosas son, ya no aparece al resplandor artificial y perturbador del fuego de la cueva. Las cosas mismas son las que están ahí, ligando y obligando con sus aspectos propios. El campo libre, al que se ha trasladado al libertado, no es lo ilimitado de uniforme llanura, sino el limitante sometimiento a la claridad que en la luz de sol, visto a la una con él, brilla. Los aspectos de lo que las cosas mismas son, los sellos o ideas, constituyen la esencia, a cuya luz cada ser se mostrará como este o aquel. Y en tal mostración quedará lo aparencial, por primera vez, desencubierto y accesible. De nuevo, el grado alcanzado, en esta posada, está determinado por el peculiar desencubrimiento que aquí rige. Por esto, ya al comienzo de la descripción de este tercer grado, se habla de lo que ahora se toma por desencubierto 516-3. Desencubrimiento que es ahora más verdadero, aún más desencubierto que las cosas artificialmente iluminadas dentro de la caverna, comparadas con sus sombras. El grado de desencubrimiento alcanzado es el superlativo lo desencubiertísimo Raaf0 Earara. Cierto que en este lugar no se sirve Platón de tal designación, pero llama Toac00 Eotestofa lo más desencubierto, en la correspondiente e igualmente esencial explicación que se jolen al comienzo del libro séptimo de la Noxueia. Aquí 484 C5 SG. Se menciona a los que tienen su mirada fija en lo máximamente desencubierto Eictoac00 Eotacofano $Xeopejec. Lo máximamente desencubierto se muestra en lo que cada ente es. Si no llegara a mostrarse tal que es esto es, las ideas quedaría oculto no solo esto o aquello, sino absolutamente todo. Y lo máximamente desencubierto se llama así, porque es lo primario en aparecerse en todo lo que aparece, y vuelve accesible todo lo apareciente. Y si, dentro de la cueva, volver la mirada de las sombras al resplandor del fuego y a las cosas tal como en él se muestran, difícil cosa era, y aun ocasionada al fracaso, no pedirá paciencia y esfuerzos máximos hacerse plenamente libre y en campo libre. Tal liberación no proviene precisamente de simple desencadenamiento, y no consiste en dar rienda suelta. Comienza más bien, como adaptación insistente en fijar la mirada en los límites fijos de las cosas, fijadas ya en sus propios aspectos. La liberación, propiamente tal, consiste en tener insistentemente dispuesta la mirada a lo que aparece en su aspecto, y en tal aspecto es lo máximamente desencubierto. La libertad consiste en tal tipo de dirección. Y ella es la que corresponde plenariamente a la esencia de la noia en cuanto a conversión. Llevar así plenitud la esencia de formación, solo puede realizarse, pues, en los dominios y sobre el fundamento de lo desencubiertísimo, esto es, de lo ac00 sactofosea, de lo verdaderísimo, es decir de la verdad, propiamente tal. La esencia de la formación se funda en la esencia de la verdad. Con todo, puesto que la noia consiste esencialmente en la conversión del alma entera, por ser conversión es constante vencimiento de la anayevoía. La noia incluye en sí misma una esencial retroreferencia a la falta de formación. Y si el símil de la caverna, según la interpretación que el mismo Platón le da, ha de volver sensible la esencia de la noia, tal sensibilización habrá también de tornar visible este componente esencial, precisamente el vencimiento constante de la falta de formación. Por esto no termina, como suele parecer, la narración de esta historia con la descripción de grado supremo, alcanzado al ascender de la caverna. Por el contrario pertenece propiamente al símil la narración del descenso del libertado, y a los aún presos en ella. El libertado debe sacarlos de lo que tienen por desencubierto, y llevarlos ante lo desencubiertísimo. El libertador ya no se halla, con todo, bien en la caverna.
Le acecha el peligro de sucumbir al dominio avasallador de la verdad que en la caverna rige, esto es a las exigencias de la realidad comúnmente tenida por tal, con sus pretensiones de única. Al libertador amenaza la posibilidad de ser matado, posibilidad hecha realidad en el caso de Sócrates, maestro de Platón. El descenso a la cueva, y la lucha que dentro de ella, se desarrolla entre libertados y los cautivos, renuentes a toda liberación, constituye un cuarto y peculiar grado del símil, con el que propiamente termina. Es cierto que, en esta parte de la narración, no se emplea ya la palabra de Ax0sc. Sin embargo, también en este grado tiene que tratarse de lo desencubierto que manda en los dominios, una vez más experimentados, de la caverna. Pero no habíamos quedado, en el primer grado ya, que lo desencubierto, regente en la caverna, eran las sombras. Ciertamente. Solo que no consiste lo esencial de lo desencubierto en que de una sola y peculiar manera haga accesible lo apareciente, y lo mantenga en su aparecer, sino en que lo desencubierto venza constantemente el encubrimiento de lo encubierto. Lo desencubierto tiene que ser recobrado de un encubrimiento. Y, en ese sentido, robado al encubrimiento. Y porque, para los griegos, el encubrimiento, en cuanto a un cierto encubrirse, domina, inicialmente, la esencia del ser, y, por tanto, determina también al ser en su presentación y accesibilidad verdad, por eso la palabra con la que designan los griegos lo que los romanos por veritas, y nosotros por verdad, se caracteriza por la privativa axoxeroeia. Verdad comienza por significar lo rescatado a un encubrimiento. Por consiguiente verdad, por ser tal tipo de rescate, es una cierta manera de desencubrir. El encubrimiento puede ser, según esto, de varias clases: encerramiento, reserva, encapsulamiento, tapujos, velamiento, despiste. Y porque, según el símil de Platón, lo superlativamente desencubierto tiene que ser rescatado de un encubrimiento inferior y pertinaz, por eso el traslado mismo de la caverna al campo libre de la luz del día resulta lucha a vida y muerte. Que la privación, esa conquistadora reconquista de lo desencubierto, entre en la esencia de la verdad, lo indica convenientemente el cuarto grado del símil. También él trata, por tanto, de lo mismo que los otros tres del símil de la caverna de la AXZ0EI. Mas este símil solamente ha podido inventarse con la mirada puesta en la caverna, porque, desde un principio, está determinado por el tipo de experiencia, fundamental y natural de los griegos, la de la AXZ0EIA. ¿Qué otra cosa es esa subterránea caverna, sino algo en sí ciertamente patente, mas a la vez abovedado, y, a pesar de la entrada, por todas partes circundado de tierra? Este circundamiento de la caverna, patente por dentro y rodeado por ella y por ella ocultado, remiten, de vez, aún afuera a lo desencubierto, a lo que se extiende hacia la plena luz del día. La esencia de la verdad, concebida a la manera originaria griega, la de la axoxeroeia, ese desencubrimiento referido a encubrimiento a lo despistado y a lo tapado, y solamente a él, es el que tiene y mantiene relación esencial con la imagen de la cueva, oculta al sol. Donde la verdad tenga otra esencia, y no consista en desencubrimiento, o cuando menos, no esté codeterminada por él, una símil, como el de la caverna, no ofrecerá punto alguno de apoyo para representación sensible. Y, sin embargo, aun suponiendo que en el símil de la caverna se haya experimentado y llamado, en su lugar propio y con su propio nombre, a la axoxeroeia con todo, en vez de su significado de desencubrimiento, se impone otra esencia de la verdad. La exposición del símil y la interpretación dada por el mismo Platón toman tanto la caverna subterránea como sus afueras cual natural dominio, dentro de cuyos linderos tienen lugar los sucesos narrados. Son, con todo, esenciales los tránsitos narrados y la subida de los dominios del resplandor artificial del fuego a la claridad de la luz del sol, e igualmente la vuelta y descenso desde la fuente de toda luz a la obscuridad de la caverna. En el símil de la caverna, la fuerza de la representación sensible reside precisamente no en la imagen del encierro, bajo la bóveda subterránea, y del confinamiento a lo cerrado, y ni siquiera en el aspecto de campo abierto en las afueras de la caverna. La fuerza explicativa, dada por la imagen del símil, se resume, más bien, para Platón, en los papeles del fuego, del resplandor del fuego, de las sombras, de la claridad del día, de la luz del sol, y del sol. Todo consiste en el aparecer de lo apareciente y en el hacer posible su visibilidad.
se dan, sin duda, sus debidos nombres a los diversos grados de desencubrimiento. Mas se los está pensando en vistas a cómo se vuelve accesible lo apareciente en su aspecto propio y cómo se hace visible tal ostentación de Siosok. En rigor hay que parar mientes en ese aparecer del aspecto, garantizado en y por la claridad del resplandor. El aspecto nos da ya brevistas hacia lo que constituye esencialmente cada ser, en cuanto tal. Es, pues, la idea lo que se debe, propiamente, remirar. La idea es vista que nos proporciona vistas sobre lo que está haciendo en presencia real. La idea es aparecer puro, en el sentido de la expresión el sol aparece. La idea no está para hacer aparecer detrás de sí otra cosa. Ella misma es lo apareciente. Solo le importa su propio aparecer. La idea es lo compareciente. La esencia de la idea se cifra en su parecencia y evidencia. Esta es la que lleva a su perfección la presencia, a saber la presencia de lo que un ser, cada ser, es. En el que ese son de cada ente hace acto de presencia esencial. Mas presencia constituye, justamente, la esencia del ser. Por esto, según Platón, el ser tiene puesta su esencia propia en el que es. La posterior imposición del nombre declarará aún más que la quiditas, la esentía, es el ese verdadero, y que no lo es la existentía. Lo que la idea nos pone ante la vista, y nos lo da, así, a ver, es, para una mirada convenientemente dirigida, lo desencubierto de sí misma, lo que ella da de sí misma a aparecer. Se concibe, por tanto, ya desde el comienzo y exclusivamente, lo desencubierto. Como lo conocido Yiftakoevov en el conocer Yifapeiv. El Boif y el Bouk. La percepción que darán, desde este momento, y por tal sesgo platónico, esencialmente referidos a idea. Enderezarse según tal dirección hacia ideas, determinará la esencia de la percepción, y, posteriormente, la esencia de la razón. Desencubrimiento significa ahora lo desencubierto, en el sentido definitivo de lo accesible en virtud de la comparecencia de la idea. En la medida, no obstante, en que tal acceso tenga que realizarse por medio de un ver, el desencubrimiento, distendido por esa relación al ver, será relativo a él. Por lo cual la cuestión propuesta hacia el final del libro sexto de la Boxueía inquiere de qué proviene que lo visto y la vista guarden entre sí la relación que tienen. ¿En qué consiste la tensión de arco entre ambos? ¿Qué yugo voz, 508 a 1 los mantiene unidos? La respuesta, a cuya visualización está enderezado el símil de la caverna, se da, a su vez, por una imagen el sol en cuanto manantial de la luz de a lo visible su visibilidad. Mas la vista ve solamente lo visible por cuanto es helioide, solisímil, por cuanto es una facultad de pertenecer a la especie propia del sol, esto es a su parecencia, y así es como puede recibir y percibir lo apareciente. Pensando en su realidad de verdad, este símil nos indica una conexión, expresada así por Platón VI, 508 C1 Lo que proporciona el desencubrimiento a o conocido, dando a la vez al conocedor el poder de conocer eso, es la idea del bien. El símil llama al sol imagen de la idea de bien. ¿En qué consiste la esencia de tal idea? En cuanto idea es el bien algo pareciente. Por pareciente, dador de visión. Y por ser tal es, él mismo, algo visible. Y, por tanto, cognoscible. Y, por cierto, que en los dominios de lo cognoscible es la idea de bien la consumadora de toda comprensión, y, por ello, la evidencia primera y última, propia y vista, de modo que, justamente por esto, apenas solo con grandísima dificultad resulta visible en sí. Toa y Serov suele traducirse por la, al parecer, sin más comprensible expresión del bien. Y casi siempre se lo toma por lo moralmente bueno, que se llama así por estar conforme a la ley moral. Tal interpretación desale del pensamiento griego, aunque la explicación platónica del bien, como idea, dé pie a concebirlo como lo bueno moralmente. Y, por fin, a ponerlo en la cuenta de valor. La idea de valor, que en el siglo XIX surge como necesaria secuela del sentido moderno de verdad, es el más tardío, y, a la vez, el más débil retoño del Serov. Y por cuanto el valor y la interpretación por valores sirven de base a la metafísica de Nietzsche, y lo hacen precisamente en la forma radical de inversión valoral de todo valor, resultará también ser Nietzsche el más descocado platónico dentro de la historia de la metafísica occidental,
ya que, por concebir el valor como la condición puesta por la vida misma para hacer posible el vivir, Nietzsche llegará a fijar la esencia del I Zero Of de manera más libre de prejuicios que otros cazadores de ese engendro sin base que son los en sí válidos valores. Mas, si con los moderno, concebimos la esencia de idea como perceptio o representación subjetiva, se verá en la idea de bien un valor, existente en sí, donde sea, del que, además, se da una idea. Tal idea tiene que ser, naturalmente, la suprema, ya que todo tiene que afluir en el bien de un bienestar, o en lo ordenado de un orden. Dentro del círculo de estas ideas modernas, no habrá modo de comprender nada de la original esencia de la Ios To I Zero O de Platón. To I Zero Of significa, pensando a lo griego, lo que sirve para algo, y lo que hace que algo sirva para algo. Cada idea, el aspecto propio de una cosa, da vistas hacia lo que un ente, cada ente, es. Así que las ideas, concebidas a lo griego, sirven precisamente para que algo pueda comparecer en lo que es, haciendo así acto de presencia lo que de constitutivo tuviere. Las ideas son lo que cada ser está haciendo. Lo que hace que una idea sirva de idea, dicho platónicamente, la idea de todas las ideas, consistirá, según esto, en hacer posible la comparecencia de todo lo presente en plenitud de visibilidad. La esencia de una idea se cifra, pues, en posibilitar y servir para un hacer aparecer tal, que asegure la visibilidad del aspecto de cada cosa. Por consiguiente, la idea de ideas es lo absolutamente servicial, I Zero Of. Él es el que hace comparecer lo apareciente, siendo, por eso mismo, lo propiamente apareciente, lo comparecentísimo, en su parecencia. Por todo lo cual Platón da a I Zero Of 518 C9 el título de Ho'obiok. Jojotavoj lo aparecientísimo comparecentísimo del ente. La expresión la idea del bien, tan desorientadora para el pensamiento moderno, remite a aquella idea distinguida que, en cuanto idea de ideas, hace máximamente que todas resulten servibles. Esta idea, única que puede llamarse lo bueno, es, en definitiva, Iohexewot porque en ella llega a su perfección la esencia de idea, lo cual viene a decir que es principio esencializador, de modo que de ella primariamente surgirá la posibilidad de todas las demás ideas. Puédese llamar al bien idea suprema en un doble sentido. En el rango de posibilitar es la superior, y el mirar hacia ella resulta la más empinada y, por tanto, la más fatigante de las miradas. A pesar de la fatiga de tan peculiar aprehensión, la idea que, a tenor de la esencia de idea, concebida a lo griego, tiene que llamarse el bien, mantiénese en cierto modo, constante y omnilateralmente, a la vista, mientras se esté mostrando un ente, sea el que fuere. Aun donde no se ven sino sombras, encubridoras de su esencia, tiene que estar brillando el resplandor del fuego, por más que tal resplandor no se lo aprehenda en lo que propiamente es, ni se lo experimente como don del fuego. Aunque, sobre todo, quede ignorado el que tal fuego es solamente un vástago del sol, Spiogov VI, 507-3. En el interior de la caverna, por hacer posible una percepción de las sombras, no ciertamente un conocimiento de las mismas en su propia esencia, hace de imagen del ignorado fundamento de otra experiencia del ser. De esa experiencia que mienta, ciertamente, ser, mas que no llega a conocerlo en cuanto tal. Sin embargo, el sol regala, con solo comparecer, no solamente la claridad, y con ello, la visibilidad, y, con ella, el desencubrimiento, a todo lo que está apareciendo. Tal comparecencia suya irradia, a la vez, calor, y da la posibilidad, por virtud de su incandescencia, a todo lo que viene al ser de que ponga en evidencia su constitución. 509b. Mas si una vez se ha llegado a ver el sol, propiamente y en sí o cero hizo cos, o, dicho sin metáforas, si se ha llegado a ver una vez la idea suprema, entonces se percibirá de vez y de una vez desde la idea suprema que es ella, patentemente y para todos los hombres, originaria causa, tanto de toda rectitud en su comportamiento, como de toda belleza. Esto es, a causa de aquello que da muestras, al tratarlo, de ser lo que con su comparecencia hace que aparezca el aspecto de una cosa. Para todas las cosas, y su cosidad, la idea suprema es el origen, esto es, la causa originaria. El bien asegura la aparecencia del aspecto, que es donde lo presente llega a dejar constancia de lo que es. Por este seguro un ente queda retenido y sabido en el ser.
de la esencia de la idea suprema provendrá para toda mirada y acción circunspecta y sensatamente, sea en asuntos privados, bien en negocios públicos, debe tener ante la vista esta idea, que, por hacer posible la esencia misma de la idea, se llama bien. Quien deba y quiera obrar en un mundo dirigido por la idea, necesita, ante todo, saber mirar hacia ideas. Y en esto consiste justamente la esencia de la noeía. Ese mismo símil tiene que referirnos también la ascensión a la contemplación de la idea suprema. El símil de la caverna no trataría, pues, propiamente de la XZ0EI. Ciertamente que no. Y con todo queda en firme que tal símil encierra la doctrina platónica de la verdad, porque se funda en un acontecimiento no explícitamente expresado en el predominio de la Losok sobre la XZ0EI. El símil nos da en forma de imagen lo que Platón dice acerca de la Iosok Howai0 o que ella misma es señora, por asegurar el desencubrimiento a lo que se muestra a sí mismo, y, a la vez, la percepción de lo desencubierto. La Axi0 ella viene sometida al yugo de la Losok. Al decir Platón de la Losok que es señora, que garantiza el desencubrimiento, nos remite a algo no explícitamente dicho, a saber que, en adelante, la esencia de la verdad no habrá de explicarse por la esencia de un desencubrimiento, proveniente de la propia plenitud esencial, sino transferirla a la esencia de la Losok. La esencia de la verdad se desprende del rasgo básico de desencubrimiento. Sí, pues, en cualquier trato con el ser lo importante es el verio e flaloso, el mirar el aspecto, menester será que concentremos todos nuestros esfuerzos, ante todo y sobre todo, en hacer posible tal modo de ver. Para lo cual es imprescindible enderezar la mirada. Aún dentro de la caverna, el libertado, al quitar la mirada de las sombras y ponerla en las cosas, enderezábala a lo que es más ser que las sombras mismas, así que, vuelto hacia lo que es más ser, miraría más rectamente 515d, 3, 4. El tránsito de una posición a otra se verifica por la rectificación de la mirada. Todo depende, pues, de la ob0, de la rectitud del mirar. Pro virtud de esta rectitud, el ver y el conocer resultan rectos, de modo que, en definitiva, van hacia la idea suprema y se afirman en tal enderezamiento. Al rectificarse así, la percepción se reajusta a lo que debe ser mirado, que es justamente, el aspecto del ser. En virtud de tal reajuste de la percepción, como Io e flaloso sobre la Axero hay una mutación en la esencia de la verdad. Verdad hace se observo rectitud de la percepción y de la expresión. En esta mutación de la esencia de la verdad se traslada, a la vez, de lugar la verdad. En cuanto desencubrimiento es todavía la verdad rasgo fundamental del ente mismo. En cuanto rectitud de la mirada, sin embargo, hácese la verdad distintivo del trato humano con el ser. En cierta manera, con todo, tiene Platón que sostener aún que verdad es carácter de cada ente, porque, en cuanto cada ser está presente por esencia en su comparecencia, posee ser. Y este trae consigo el desencubrimiento. A la vez la cuestión acerca del desencubrimiento se traslada a la comparecencia del aspecto de cada cosa. Y, con ello, a un mirar subordinado al aspecto, y a lo recto y a la rectitud del ver. Hay, por consiguiente, en la doctrina de Platón una inevitable ambigüedad, testimonio de una mutación, primero en forma implícita, ahora a explicitar, de la esencia de la verdad. La ambigüedad se pone de manifiesto en toda su fuerza al tratar y hablar de la axis 0 y O. Y, con todo, mentar y fijar como norma rectora la OP 0 y de ambas cosas, dentro del mismo proceso mental. En sola frase de esta sección, que encierra la interpretación dada por el mismo Platón al símil de la caverna 517b, 7 hasta c, 5, puede verse la ambigüedad de la determinación esencial de la verdad. El pensamiento conductor es que la idea suprema ayunta el conocimiento y lo conocido. Concíbase tal relación de doble manera primero. Y por tanto, como regla, dice Platón que la idea de bien es la original causa de todo lo recto, al igual que de todo lo bello esto es la causa posibilitante de la esencia. Dícese, después, que la idea de bien es señora, garante del desencubrimiento y de la percepción. Estas dos afirmaciones no confluyen en una, de modo que se correspondan op 0 c lo recto y la ac 0 ei, cac sof lo bello y el low, la percepción. La correspondencia es, más bien cruzada.
A los obseros lo recto y a su rectitud corresponde la percepción recta, mientras que lo bello se corresponde con lo desencubierto. Porque la esencia de lo bello consiste en ser lo 8 que AJ Absajojof comparece Fedro, lo que, dándose a comparecer él mismo desde sí mismo, de ordinario y de pura manera, muestra su aspecto y, por ello, está desencubierto. Ambas frases hablan de ese rango preeminente de la idea de bien, hacer posible la rectitud del conocimiento y el desencubrimiento de lo conocido. Verdad es, aquí y debes, desencubrimiento y rectitud, aunque el desencubrimiento esté ya bajo el yugo de la idea. La misma ambigüedad en la determinación esencial de la verdad domina también en Aristóteles. En el capítulo final del libro 9 de la Metafísica Met. Teta, 10, 1051 a 34 ss. Donde llega a su cumbre el pensamiento aristotélico acerca del ser de un ente cualquiera, el desencubrimiento es el rasgo fundamental y omnidominante del ser. Con todo puede decir allí mismo Aristóteles que lo falso y lo verdadero no se hallan en las cosas mismas, sino en el entendimiento Met. E4, 1027b, 25 ss. El juicio del entendimiento es el lugar de la verdad, de la falsedad y de su distinción. Un enunciado se llama verdadero en la medida en que se ajuste a lo que la cosa sea. Es, por consiguiente, una oitoi. Tal determinación de la esencia de la verdad no encierra ya referencia alguna a la axeroeo, en el sentido de desencubrimiento. Más bien, a la inversa concibe la axeroeo como rectitud, como lo contrapuesto a reuok. Esto es, a lo falso, tomado en el sentido de incorrecto. En adelante este carácter de la esencia de la verdad rectitud de la representación enunciativa, regirá todo el pensamiento occidental. Sirvan de testimonio suficiente algunas citas de sentencias características de las principales épocas de la metafísica, expresión cada una de ellas del correspondiente acuñamiento de la esencia de la verdad. Para la escolástica medieval vale la sentencia de Tomás de Aquino veritas propire invenitur in intellecto humano vel divino questiones de veritate, q. I. Ar. 4. Rest. La verdad se halla propiamente en el entendimiento humano o divino. En el entendimiento tiene, pues, la verdad su propio y esencial lugar. Verdad no es aquí axeroello sino oiwaia da equiatio. En el comienzo de la época moderna, dice Descartes, agudizando la anterior sentencia veritatem proprie vel falsitatem nos nisi in solo intellecto esse posse regulae directionem ingenii, reg. Vili, op. X, 396. Verdad o falsedad, en sentido propio, no pueden hallarse más que en el entendimiento. Y en la época que inicia la consumación de la edad moderna, Nietzsche dirá, agudizando, aún más, la sentencia anterior verdad es esa clase de error sin el cual no podría vivir una determinada clase de vivientes. El valor para la vida es lo que, en última instancia, decide. Nota del año 1775 Aderuille sur Macht, N. 493. Si la verdad, según Nietzsche, es una especie de error, claro está que su esencia se hallará en una cierta manera de pensar que falsifique, siempre y necesariamente, lo real, ya que toda representación detiene el incontenible devenir, y con lo así detenido y fijado, por oposición al fluyente devenir, establece, con pretensiones de realidad, algo que no se le parece, o sea, algo incorrecto, y por tanto errado. Al definir Nietzsche la verdad como incorrección del pensamiento, asiente a la tradicional esencia de la verdad la rectitud del enunciado logos. En el concepto de verdad según Nietzsche se reflejan las extremosas y últimas consecuencias del viraje de la verdad de desencubrimiento del ser a rectitud del mirar. El viraje mismo se realiza en la determinación del ser de un ente, esto es dicho a lo griego, de la presencialización de lo presente, como loso. En virtud de esta interpretación del ser, la presentación ya no será, como en los comienzos del pensamiento occidental, la salida de lo encubierto a descubierto, siendo el desencubrimiento mismo el que constituye el rasgo fundamental de la presentación. Platón concibe la presentación o vallo como loso. Mas la idea no se halla sometida al desencubrimiento en el sentido de que, poniéndose a servicio de lo encubierto, lo haga comparecer. Pasa más bien lo contrario, el comparecer, el mostrarse prefija lo que, respecto de su esencia y con referencia exclusiva a sí mismo, puede llamarse todavía desencubrimiento.
La loso no es un primer plano en que se explaya la axeroeia. Es, por el contrario, el fondo que la hace posible. Más aún así guarda, con derecho, la loso algo de la inicial, aunque ignorada, esencia de Axiseroio. La verdad, en cuanto desencubrimiento, dejará de ser el rasgo típico del ser mismo. La verdad será, en virtud de su subyugamiento a la idea, rectitud, futura característica de conocimiento de un ente. Desde este momento se dará una tendencia hacia la verdad en el sentido de rectitud del mirar y de la posición de la mirada. Desde este momento, en todas las actitudes fundamentales respecto de un ser cualquiera resultará decisivo aprender a mirar rectamente hacia ideas. La reflexión sobre la Novoei y la inflexión de la esencia de la Axeroei van conexas, y forman parte de esa historia expuesta en el símil de la caverna, la historia del tránsito de posada a posada. La diversidad de las dos posadas, dentro y fuera de la cueva, es una diferencia de Aognok. Esta palabra significa en general saber arreglárselas en algo, entender de algo. Con mayor propiedad indica Aognok saber arreglárselas con lo que está desencubierto y, por presente, es lo firme. Este saber arreglárselas no equivale a la simple posesión de conocimientos. Indica, más bien, el mantenerse dentro de una posada que, siempre y de antemano, tiene ya sus cimientos en lo firme. El saber arreglárselas, propio y rector, allá abajo, en la caverna. Es Xiaojinko, es superado por otra sabiduría, cuya única y primaria meta consiste en ver que el ser de un ente cualquiera consiste en las ideas. Tal Aoginko, a diferencia de la cueva, se caracteriza por la exigencia de hacer estación, pasando por alto lo inmediatamente presente, en lo ostensiblemente estable. Tal Aoginko es, en sí misma, predilección y amistad JJN Xico por las ideas garantes del desencubrimiento. La Aojua de afuera de la caverna es Hixoaojek. La lengua griega conocía, antes de Platón, esta palabra. Y se usaba ordinariamente para designar la afición hacia el saber arreglárselas en el ser, que define a la vez como idea lo que de ser tenga un ser. Desde Platón el pensamiento sobre el ser de un ser será Hixoaojek, porque es un dirigir la mirada hacia las ideas. La filosofía, que propiamente con Platón comienza, tendrá en adelante el carácter de lo que posteriormente se denominará metafísica. En la historia que nos narra el símil de la caverna, da Platón mismo forma intuible a este rasgo típico de la metafísica. Más aún la palabra metafísica se encuentra ya acuñada en la exposición platónica. En el pasaje donde Platón habla, en imágenes, de habituar la mirada a la idea, dice 516 c3. El pensamiento pasa y es que veo, por sobre lo que solo de un rato y figurada manera se experimente, eik, huaujik, hacia estas, a saber, las ideas. Las ideas son lo suprasensible visto en mirar no sensible. El ser de un ente, incomprensible con los órganos del cuerpo. Lo supremo en los dominios de lo suprasensible es aquella idea que, por ser idea de todas, es originaria causa de la consistencia y comparecencia de todo ente. Porque esta idea es, de la manera dicha, originaria causa de todo, por eso es también la idea que se llama el bien. Esta suprema, primera y originaria causa recibe en platónico relativamente en Aristóteles, el nombre de Josero y voz de lo divino. Desde que el ser se explique por ideas, el pensamiento dirigido hacia el ser del ente será metafísica. Y la metafísica, teología. Teología significa aquí tomar a Dios por causa originaria del ser, y trasponer el ser a tal originaria causa en que en sí misma encierra el ser y de sí misma lo emite, porque es ella el ente más ente que todos los demás entes. Esta misma explicación de ser por la loso debe su preeminencia a un viraje en la esencia de la Axisei, y exige peculiar enderezamiento de la mirada hacia las ideas. A tal enderezamiento se ordena el papel de la Bioefo, de la formación del hombre. Esta preocupación afanosa por el ser del hombre y por la posición del hombre dentro del ente dominará en la metafísica. El comienzo de la metafísica, en el pensamiento de Platón, es, a la vez, el comienzo del humanismo. Tómese aquí esta palabra esencialmente, y, por tanto, en su más abarcante significación.
Según ella significaría humanismo ese acontecimiento, conexo con el principio, con el desarrollo y con el final de la metafísica, por el que el hombre, de diversas maneras, a sabiendas siempre, se implante en una cierta posición central dentro del ente, sin llegar a ser, por tal hecho, el ente supremo. El hombre significa unas veces el género humano o la humanidad, otras, un particular o una colectividad, otras, el pueblo o un grupo de pueblos. Pero lo importante en cada caso será, definida la estructura metafísica básica de ente, definido hombre, al animal racionale, dentro y según ella, llevarlo a la liberación de sus posibilidades, a tomar conciencia de su destino, al aseguramiento de su vida. Todo lo cual se realiza como formación de la conducta moral, cual salvación del alma inmortal, como desarrollo de las fuerzas creadoras, cual cultivo de la razón, como cuidado de la personalidad, cual desvelamiento del sentido comunal, cual disciplina del cuerpo o cual apropiado acoplamiento de algunos o de todos estos humanismos. Mas en todo caso no se hace sino dar metafísicamente determinadas vueltas alrededor del hombre, según órbitas más o menos amplias. Con la consumación de la metafísica, el humanismo o dicho en griego, la antropología llegará presurosamente a posiciones extremas, es decir, absolutas. El pensamiento de Platón se ajusta al viraje de la esencia de la verdad, viraje que lo es de la historia de la metafísica, y que, en el pensamiento de Nietzsche, comenzará por adquirir absoluto remate. La doctrina de la verdad según Platón no está, pues, pasada. Es presencia histórica. Y lo es no solo por manera de efecto secundario, históricamente calculado, de una cierta doctrina. Tampoco lo es por modo de resurrección o de imitación de la antigüedad, ni siquiera cual simple conservación de lo tradicional. Tal viraje de la esencia de la verdad está presente, como lo está la realidad fundamental, largamente afirmada, aún no desplazada, omnidominante, de esa historia universal de la Tierra que tan arrolladoramente se nos centra en nuestros modernos tiempos. Lo que le pasa al hombre histórico es siempre resultante de una decisión acerca de la esencia de la verdad, decisión que le viene de otra anterior, ninguna de las cuales se queda en cosas del hombre. Tal decisión define qué haya de buscarse, qué se deba dar por verdadero, qué rechazar y preterir por falso, a la luz de la esencia que a la verdad se haya fijado. La historia narrada en el símil de la caverna nos proporciona una visión de lo que ahora y en el futuro de la historia de la humanidad, acuñada a lo occidental, propiamente sucede. El hombre piensa, ajustándose a ese sentido de la esencia de la verdad, que es enderezar la representación de todo según ideas, y apreciar todo lo real según valores. No es ni lo único ni lo propiamente decisivo qué ideas y qué valores se proponga. Lo decisivo consiste en que, por principio, se explique lo real según ideas. En que, por principio, se pese el mundo según valores. Por lo pronto hemos hecho recordatorio de la primitiva esencia de la verdad. Ante tal recuerdo, el desencubrimiento se presenta como el rasgo básico del ente mismo. Este recordatorio de la primitiva esencia de la verdad ha de obligarnos a repensar de manera más primigenia aún tal esencia. Mas no se puede aceptar el desencubrimiento, tomándolo únicamente en el sentido de Platón, esto es en el de subyugamiento bajo idea. El desencubrimiento, platónicamente entendido, queda distendido por esa referencia a ver, percibir, pensar y enunciar. Seguir hasta el final tal referencia equivaldría a renunciar a la esencia del desencubrimiento. Ningún intento de fundamentar la esencia de desencubrimiento en la razón, en el espíritu, en el pensamiento, en el logos, en cualquier modo de subjetividad, puede salvar la esencia de desencubrimiento, porque tal respuesta no está a la altura de lo que se pregunta cuál debe ser el fundamento de la esencia de desencubrimiento. No se pasa de explicar una secuela esencial de la incomprendida esencia de desencubrimiento. Es preciso, ante todo, hacer los debidos honores a lo positivo en la esencia primitiva de la Axisei, comenzando por experimentar tal esencia positiva como rasgo fundamental del ser mismo. Tiene que irrumpir, antes que nada, en nosotros la urgencia de preguntarnos no siempre ni solamente por entes, sino, alguna vez, algún día, por el ser. No pasa todavía de inminente tal urgencia. Por esto se halla aún en encubierto principio la primigenia esencia de la verdad.